Bueno, muy bien. Pues buenas tardes a todas y a todos a esta eh, siguiente conferencia a cargo de la doctora Rosalía América González Soto. Es la primera de este año y con un tema pues muy interesante. Antes de darle la palabra a la doctora González, me voy a permitir leer su semblanza curricular. La doctora Rosalía América González Soto es ingeniera en alimentos por el Instituto Tecnológico de Boca del Río, Veracruz. Cuenta con maestría y doctorado en Ciencias de los Alimentos por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Su tesis doctoral fue galardonada con el premio La Mejor Tesis del Posgrado del IPN. Ha dirigido 18 proyectos de investigación y formados estudiantes de licenciatura, 9, 3 de especialidad, 3 de maestría y 3 de doctorado. Fue directora del primer egresado en modalidad dual en cotutela con la Universidad Autónoma de Barcelona y el doctorado en Ciencias en Desarrollo de Productos Bióticos del Centro de Desarrollo del IPN, perdón. Ha publicado 23 artículos JCR, tiene en su haber una patente, 3 artículos de divulgación científica y 3 capítulos de libro con un índice de Scopus. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, pertenece al Colegio Mexicano de Ingenieros Bioquímicos y ha sido parte de la Academia de Ciencias de Morelos. Inició como docente en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es profesora titular en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Es miembro del cuerpo académico del doctorado en Ciencias en Desarrollo de Productos Bióticos y en la especialidad de Nutrición y Alimentos Funcionales del CEPROBI. Su línea científica se centra en el aprovechamiento de polisacáridos con énfasis en obtención y caracterización de nanopartículas, desarrollo de nanocompuestos con nanocargas para películas biodegradables y modificación funcional y fisicoquímica del almidón para su uso como ingrediente funcional. Pues bien, después de haber leído esta interesante semblanza, pues cedo la palabra a la doctora Rosalía para que pues empiece con este interesante tema. Y bueno, pues somos todo oídos, doctora, adelante. Muchísimas gracias, doctora Elsa, por su presentación. Y bueno, muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Ay, Dios. Ahora no le encuentro dónde se comparte. Aquí está. ¿Me pueden decir si ya la ven? Ok, de acuerdo. Bueno, pues la verdad es un placer el iniciar este ciclo de charlas de este año para mí con este tema que en lo personal me apasiona mucho. Y bueno, quizás para algunos que no estén muy familiarizados con el tema, pues les pueda sonar un poquito raro, ¿no? Porque estamos hablando de nanociencias, estamos hablando de alimentos, de lo que está en nuestro plato, y entonces como que a veces podríamos pensar que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Que no es posible que podamos comer prácticamente nanopartículas, ¿no? O hacer nanociencia con lo que está en nuestro plato y lo consumimos. Y hablamos también de átomos, ¿no? Entonces, bueno, los voy a tratar de introducir este tema y para que ustedes entiendan y podamos compartir esta parte de la nanociencia y cómo se puede aplicar efectivamente en la industria alimentaria y en la nutrición. Bien, yo preparé esta presentación y la dividí en tres grandes rubros. Primero voy a platicarles acerca de los conceptos básicos para unificar criterios.
Voy a hablar posteriormente ya del tema que es la aplicación de la nanotecnología en alimentos. Después les voy a compartir algunos de los resultados que hemos tenido en el grupo de investigación y una última parte muy breve que yo la llamé retos, que es como la parte que quizás hace falta o los grandes retos que conlleva la aplicación de la nanotecnología en el área alimentaria. Bien, vamos a empezar. ¿Qué es la nanociencia? Vamos a definirlo. En la nanociencia se trata de estudiar la materia cuando ésta llega a una escala muy pequeña, cuando las partículas o los fenómenos son en escalas muy pequeñas. Si hablamos estrictamente de nanociencia, cuando las partículas tienen una escala entre 1 y 100 nanómetros. Y se dice que en esta escala la materia va a adquirir propiedades únicas y diferentes a las que tiene cuando se encuentra en escalas mayores. Y bueno, aquí yo les pongo una gráfica para que más o menos tengamos una idea de qué es un nanómetro, ¿no? De este lado, voy a poner el cursor, el puntero. De este lado derecho tenemos lo que es un metro. Y bueno, vamos a ir reduciendo la escala a un centímetro, que es 0.01 metro, los milímetros, que son 1 por 10 a la menos 3 metros. Un micrómetro mide 1 por 10 a la menos 6 metros. El nanómetro mide exactamente 1 por 10 a la menos 9 metros. Es decir, que un nanómetro va a ser una 1.000.000.000ª parte de un metro. Entonces, estamos hablando de escalas muy, muy chiquitas. Y bueno, pues ya después viene lo que son los Armstrong, ¿no? Que ya estamos hablando allí de otro tipo de partículas. Y bueno, vamos a aterrizarlo en cosas que nosotros podemos escalar, ¿no? Fácilmente. Un humano promedio, un animal, pues se puede medir en metros, ¿no? Sus órganos, pues en centímetros. Aquí tenemos el ejemplo de un huevo de pollo que lo podemos ver fácilmente con el ojo humano y que puede medir algunos centímetros. Ya si estamos hablando de insectos como la mosca, pues todavía seguimos viéndola a simple vista, pero ya vamos a necesitar una lupa si queremos verla con más detalle. Y puede medir algunos milímetros o un centímetro más o menos. Los huevos de rana, bueno, creo que eso ya es más complicado de ver. Más o menos puede medir 1 milímetro. Al hablar de micrómetros ya estamos hablando de organismos unicelulares. Y para estos, pues ya no los podemos ver con el ojo humano, necesitamos el uso de instrumentos como el microscopio óptico. Para estructuras más pequeñas como bacterias o estructuras celulares o los glóbulos rojos, ya estamos hablando de más o menos la escala de una micra. Y para estructuras más pequeñas, tales como los virus o las proteínas, ahí estamos hablando de escalas de nanómetros. Y bueno, el átomo que ya es 0.01 nanómetro que ya se mide en Armstrong. Para la observación de todas estas estructuras necesitamos ya equipos muy sofisticados, como el microscopio electrónico barrido o la cristalografía de rayos X. Ahora, bueno, ya definimos la nanociencia, que es el estudio de estos fenómenos y estas partículas en escalas nanométricas, que son de 1 a 100 nanómetros. ¿Pero qué es la nanotecnología? Es la aplicación práctica de las nanociencias. Esta disciplina nos va a permitir manipular los átomos, por eso hablábamos en el título de átomos, y de moléculas para diseñar materiales nuevos o dispositivos que tengan funciones mejoradas de acuerdo a lo que nosotros queramos. Y bueno, se ha dicho que esto representa una revolución, es la revolución del siglo, ¿no? Porque puede transformar la materia a nivel atómico y molecular y puede superar los límites de la física convencional. Como yo les mencionaba, cuando tenemos partículas tan pequeñas, ya la física por la cual se rigen ya no es la física convencional, sino empieza a regirse por la física de la mecánica cuántica. Entonces, prácticamente se trata de reinventar la materia
para desarrollar soluciones innovadoras en múltiples campos, pues obviamente que beneficien al ser humano. Vamos a hablar algo de historia. Bueno, a quien no le guste mucho la historia, mil disculpas, pero un poquito para empaparnos en este tema. La nanotecnología nos suena como muy ciencia ficción, pero en realidad en la naturaleza hay muchas estructuras que tienen escalas nanométricas. Prácticamente estamos rodeados de nanopartículas. Y les pongo dos ejemplos aquí muy particulares que a mí me gustan mucho. Hay esta mariposa que, si no me equivoco, es originaria de Brasil. Se le llama mariposa azul morfo, que tiene un color azul muy espectacular. Y bueno, antes se creía que era un pigmento que tenía estas tonalidades, pero después se estudió y se vio que en realidad esta mariposa tiene unas escamas de escala nanométrica, son muy, muy pequeñitas, que hacen que la luz haga una difracción que produce este color, ¿no? Y este fenómeno se le llama iridiscencia estructural, porque en realidad no es el color, sino la luz que se difracta a través de estas escamas nanométricas. O, bueno, todos conocemos las salamanquesas o geckos, que pueden caminar tranquilamente por el techo sin caerse. Y nos preguntamos, bueno, no sé si alguna vez ustedes se han preguntado cómo es que desafían la gravedad. Estos animalitos, ay, perdón, tienen en sus patitas vellosidades muy pequeñas, una disculpa, que a su vez tienen estructuras como ganchitos de tamaño nanométrico, y ellos son capaces de moverlos para poder desplazarse en el techo, porque por polaridad se adhieren a las superficies. Bien. Y bueno, el hombre, sin saberlo, ha manipulado la nanotecnología desde hace muchos años. No sé si por lo menos en fotos todos hemos visto estos vitrales de la Edad Media que están en las grandes iglesias. Sin saberlo, el hombre descubrió, bueno, ellos veían el fenómeno, ¿no? Cuando calentaban metales preciosos como el oro y la plata, ellos veían que cambiaban de color. Dependiendo de la temperatura que tanto lo calentaban, eran los colores que se producían. Sin saberlo, estaban haciendo nanotecnología, ya que este calentamiento produce una disminución en el tamaño de las partículas de estos metales, y con ese cambio en el tamaño de partícula se genera una coloración diferente. Entonces, ellos calentaban de manera diferencial para producir colores, y sin saberlo estaban teniendo partículas de metales preciosos de diferentes tamaños en escala nanométrica. Pero bien, ya en el siglo pasado, este señor Richard Feynman, quien ganó el premio Nobel, es considerado el padre de la nanotecnología. Él dictó una conferencia en la Universidad de Caltech en 1959, en la que él planteaba la manipulación de la materia a escala molecular. O sea, antes nadie, o sea, no se le ocurría a nadie. Y él tuvo, en esa conferencia, él tuvo la visión de plasmar que podía ser la revolución del futuro, el cambiar las estructuras a nivel molecular para cambiar la funcionalidad de la materia. Ya posteriormente, en el año de 1974, este doctor Norio Taniguchi, de la Universidad de Tokio, acuñó el término nanotecnología. Y bueno, aquí yo les pongo los equipos porque este desarrollo de la nanotecnología a través del tiempo no hubiera sido posible sin el desarrollo de estos potentes microscopios que nos permiten tanto la observación como la manipulación de la materia, ¿no? Como el microscopio de fuerza atómica, el microscopio electrónico subatómico, los microscopios electrónicos de barrido, de efecto túnel, y bueno, el NanoZ-Sizer actualmente, ¿no? Que permite la medición del tamaño de estas partículas. Bien, pero yo les comentaba que puede cambiar
cómo se comporta la materia cuando llega a esta escala nanométrica. Y es un fenómeno. Cuando llegan a estas escalas, las propiedades de la materia pueden cambiar drásticamente. Yo les platicaba de los metales preciosos que cambian incluso de color y son muchas otras propiedades que pueden cambiar. Y esto se debe principalmente a dos efectos que voy a tratar de explicarles, que son muy importantes: el efecto cuántico y la relación superficie-volumen que va a tener la partícula. Bien, hablemos primero de la relación superficie-volumen. Imaginemos que tenemos un cubo que mide 1 metro de lado. Su área superficial va a ser de 6 metros cuadrados. Y que tengamos una herramienta lo suficientemente poderosa para que podamos irlo dividiendo en cuadritos mucho más chiquitos hasta llegar a cuadritos que tengan de lado 1 nanómetro, a cubitos, perdón. Entonces, estos 6 metros de área superficial con el mismo volumen, si tenemos cubitos de 0.1 metros, va a tener un área superficial de 60 metros cuadrados. Ahora, si nosotros estos cubitos que miden de lado 1 nanómetro, el área superficial va a ser de 6,000 kilómetros cuadrados, exactamente con el mismo volumen. Entonces, la materia aumenta dramáticamente su área superficial cuando llega a estas escalas de tamaño. Y esto es muy importante porque es lo que produce que haya cambios en su comportamiento físico. Ay, creo que me va a pasar. Okay. Otro fenómeno, yo les platicaba, es el confinamiento cuántico. Entonces, vamos a hablar qué es el confinamiento cuántico. Es un poquito complejo de explicar, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Y bueno, aquí les puse una animación que me gusta mucho de cómo se van haciendo chiquitas las nanopartículas y supongamos que esta pelotita son los electrones. Imaginemos qué es lo que pasa, ¿no? Cuando la partícula se va haciendo más chiquita. ¿Qué es lo que pasa? Los electrones van a tener menos espacio para moverse dentro de la partícula. Entonces, en una material a nivel nanométrico, los electrones pueden moverse libremente. En una nanopartícula no. Los electrones quedan como atrapados y solamente pueden moverse de ciertas maneras diferentes a lo que haría la materia, lo que hacen en la materia a escala nanométrica. Entonces se dice que quedan como encerrados o confinados en un espacio muy diminuto. Y entonces, ¿qué pasa con estos electrones? Que solo pueden ocupar ciertos niveles de energía, no los normales. Y este confinamiento va a forzar a los electrones a ocupar modos de onda también específicas dentro del tamaño de la partícula. Y entonces va a elevar su energía. Mientras más pequeña sea la partícula, necesita más energía el electrón para moverse. Y a este fenómeno se le llama confinamiento cuántico. Además de que si nosotros vemos en relación la partícula, es más probable que encontremos electrones en la superficie de la partícula, por lo tanto va a ser una partícula más reactiva, porque la mayor cantidad en relación con materia de tamaño más grande, los electrones van a estar más en la superficie. Y entonces, ¿qué pasa con estos dos fenómenos? Cambian las propiedades físicas de la materia. Las propiedades ópticas, yo ya les hablaba de los metales, pueden cambiar de color. Propiedades químicas, como les decía, al haber más electrones en proporción en la periferia de las moléculas, hay más posibilidad de que interactúen con otras partículas y entonces aumenta la reactividad. También se ha visto que pueden modificar sus propiedades mecánicas. El magnetismo, obviamente estamos hablando de electrones y cargas, va a cambiar y se pueden producir fenómenos como el supermagnetismo. También pueden cambiar sus propiedades térmicas, sus propiedades biológicas, porque al ser tan pequeñas pueden penetrar células y tener mayor biocompatibilidad. Así como el transporte puede tener una difusión acelerada a través de
poros. Bueno, les voy a hablar un poquito de cómo se fabrican o cómo se hacen las nanopartículas. Hay dos conceptos o dos formas de llegar para hacer nanopartículas. El que llaman método de arriba hacia abajo, o de up-down en inglés, o el método de abajo hacia arriba, el down-up. No, el bottom-up, perdón. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Si tenemos un material en escala macro, de arriba hacia abajo, pues no se trata más que de dividir el material hasta obtener partículas de escala nanométrica. Sería como un tipo de molienda. Esto puede ser por métodos físicos o puede ser por métodos químicos, también por hidrólisis, ¿no? Entonces tenemos el material a granel o térmicos, como en el caso de las películas de los metales preciosos, ¿no? Finalmente hay disrupción de la materia hasta obtener materiales en escala nanométrica. El otro enfoque, partimos a partir de átomos y se van ensamblando para formar los nanomateriales. O sea, es como, aquí lo ponen como el juego de Lego, hagan de cuenta que tenemos las partes y se van ensamblando para ir formando los nanomateriales. O sea, es al revés, ¿no? Son opuestos estos dos conceptos. El método de abajo hacia arriba puede ser por métodos químicos, por cargas, por enlaces, fuerzas de Van der Waals, etcétera. O puede ser por métodos físicos también. Hay métodos físicos que pueden promover la unión de estos átomos para formar los nanomateriales, por cargas, etcétera. Bien. En la actualidad, hay muchos productos ya de nanotecnología en nuestro alrededor. Aparte de las nanopartículas que están ya en la naturaleza, ya la industria está produciendo, comercializando y sobre todo se están desarrollando muchas nanopartículas. Es un mercado en expansión. Esta es una proyección del Global Nanotechnology Market que predicen más o menos un aumento hasta el año 2032, ¿no? O sea, esto va en aumento, son las proyecciones que hay. Ahora, ¿cuáles son las áreas de aplicación en general de la nanotecnología? Tenemos ya muchos materiales nanotecnológicos aplicados a biotecnología y nanomedicina, que van desde liberación de fármacos, ingeniería de tejidos, también síntesis en el diagnóstico, para hacer implantes, vacunas incluso, ¿no? La vacuna del COVID tiene componentes de nanotecnología, ¿no? Entonces, en el área de medicina ha habido mucho desarrollo en este sentido. Para nanomateriales también, que pueden ser aplicados desde cosméticos hasta defensa aeronáutica, ¿no? Entonces, para producción de energía, construcción, catalizadores, empaquetado, materiales de empaque, etcétera, etcétera. Nanoelectrónica en la computación, en paneles solares, en dispositivos electrónicos, en pantallas. Todo esto ya se aplica en nanotecnología. También se han hecho sensores que pueden ser utilizados para monitorear polución o para automóviles, dispositivos médicos, etcétera. Y también en la instrumentación para análisis químicos, para control de calidad y para medidas para mediciones de diferentes cosas, ¿no? Bien, y este esquema lo resumí un poco de lo que vamos a seguir viendo. En general, en alimentos, ¿qué es lo que se ha hecho hasta el momento? Y desarrollado en el área de nanotecnología. Va desde la formulación de los alimentos hasta el empaquetado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para empaques se ha utilizado
para empaques biodegradables. Sabemos que el asunto del empaquetamiento de alimentos es cosa compleja, porque un alimento necesita un empaque con características bien específicas, o sea, es de permeabilidad, de resistencia a la humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como sabemos, el plástico cumple con todas esas características, pero hay problemas enormes de contaminación por plásticos en el planeta. Entonces, se busca la reducción de estos plásticos, pero el desarrollo de materiales de empaque para alimentos es cosa compleja, porque hay polímeros que son capaces, que tienen propiedades filmogénicas y tienen capacidad de formar películas, pero no tienen estas propiedades necesarias para contener los empaques de resistencia a la humedad, de permeabilidad a los gases, etcétera, etcétera. Entonces se ha aplicado la nanotecnología para mejorar las propiedades de estos polímeros que son capaces de formar películas para el empaquetamiento de alimentos. Entonces, pues puede servir para el desarrollo de materiales biodegradables. Hay otros tipos de empaques que le llaman activos e inteligentes. Bueno, que no quiere decir que sean bien aplicados en la escuela, ¿no? Tienen sus definiciones y las vamos a ver un poquito más adelante, pero así se le llama, ¿no? Unos son los activos y otros son los inteligentes. Ok, hablamos de la reformulación. Hay mucha investigación y ya desarrollo de ingredientes funcionales e inclusive también de compuestos que pueden reformularse en escala nanométrica, compuestos, ingredientes funcionales básicamente, o para la mejora de las propiedades del alimento, de aditivos, ¿no? Y que son más fáciles de absorber cuando están en escala nanométrica. Bueno, también se utiliza para la trazabilidad y autenticidad, y aquí hay algo así medio raro, que es los nanocódigos de barra, que son códigos de barra así tal cual, pero en escalas nanométricas que se le pueden aplicar al alimento o a los empaques para hacer una trazabilidad y ver que todo el proceso desde la producción hasta el que llega al consumidor, sea el correcto, ¿no? Y en la higiene y seguridad de los alimentos. ¿Cómo es esto? Con el desarrollo de antimicrobianos en escala nanométrica que van a tener una mayor potencia y el desarrollo de nanosensores que puedan detectar la contaminación o la descomposición de alimentos. Pero bueno, esto es a grandes rasgos. Vamos a verlos con un poquito más de detalle cada uno de estos. Yo les hablaba de la inclusión de ingredientes funcionales en escala nanométrica. Y vamos a hablar de nanoencapsulación de estos compuestos. ¿Qué es la nanoencapsulación? Bueno, en sí, ¿qué es la encapsulación? Es cuando un material de interés, ya sea sólido, líquido o gaseoso, se mezcla con otro material que le vamos a llamar material pared, que va a servir como un revestimiento. Es como si lo empaquetáramos, pero en chiquito, ¿no? Y a eso se le llama encapsulación. Y esto puede llevarse a cabo en escala micro o en escala nanométrica, incluso macro. Puede haber cápsulas macros, ¿no? Que contengan en su interior, ya sea de esta manera como matrices o en el interior como nanocápsulas, compuestos bioactivos de interés. ¿Para qué se hace? Para proteger, esto se hace para proteger compuestos que son muy sensibles al calor, a la luz, a la humedad. En fin, se protegen del exterior. También sirve para enmascarar sabores de productos que tienen sabores, olores desagradables. Y también sirve, sobre todo cuando es en escala nanométrica, para la liberación controlada en sitios específicos. Y bueno, yo les decía que este encapsulamiento también se puede hacer en escalas micrométricas. Obviamente, para llevarlo a escala nanométrica, pues se necesitan técnicas más sofisticadas, equipos más sofisticados, que hagan que estas partículas sean más chiquitas. Entonces, las microcápsulas las vamos a definir
con aquellas que tengan desde 1 hasta 1000 micras. Y las nanocápsulas son las que tienen de 10, a 1000 nanómetros, son más chiquitas. Entonces, ¿qué pasa? Si comparamos las propiedades de ambas, las nanopartículas o las nanocápsulas van a tener mejores propiedades de encapsulación. Se ha visto que tienen una liberación más controlada que los sistemas micros, y debido a este tamaño subcelular van a llegar a penetrar tejidos, asegurando que a una administración eficiente del compuesto activo que tiene en su interior y que pueda llegar al sitio objetivo del cuerpo en el tiempo y con la tasa específica que se requiere. Entonces, al disminuir el tamaño de partícula, pues se hace muchísimo más eficiente lo que es el encapsulamiento de compuestos bioactivos. No puedo cambiar. Ya me falló el pulso. Ahí está. Ok. Aquí tenemos dice esta diapositiva que podemos crear nanocápsulas comestibles de compuestos bioactivos para incorporarse dentro de los alimentos, con todas estas ventajas que ya les comenté, que van a llegar más rápido, que van a ser más estables, que van a llegar justo al sitio de interés. Entonces, algunos ejemplos de lo que hay en la literatura de los compuestos bioactivos de los cuales se ha obtenido nanocápsulas, por ejemplo, la cúrcuma, el gamma-orizanol, quercetina, el resveratrol, que son potentes antioxidantes y que han sido relacionados también con la disminución de enfermedades, ¿no? El omega 3, medicamentos también puede ser, vitaminas, micronutrientes que son frágiles o lábiles, antioxidantes, bueno, están estos, y también compuestos antimicrobianos. Aquí les comparto, es una tabla que encontré en la literatura de la nanoencapsulación de vitaminas solubles en aceite y en agua, ¿no? Entonces, pues, tenemos vitamina D, vitamina E, bueno, licopeno, carotenos, vitamina B12, vitamina C. Y estos son algunas de las técnicas que se utilizan para la encapsulación. Tenemos nanoemulsiones, tenemos nanopartículas de proteína con caseína, polisacáridos, etcétera. Como les decía, para encapsular se utilizan materiales pared. Generalmente estos materiales pared van a ser proteínas o van a ser polisacáridos, gomas, almidones, proteínas pues de cualquier tipo de origen, de leche, pueden ser proteínas vegetales también. En la literatura hay bastante investigación en cuanto a la nanoencapsulación de diversos compuestos bioactivos que pueden utilizarse para fortificar alimentos y, bueno, que tienen la ventaja de que son mucho más eficientes y de que pueden utilizarse en menor cantidad que compuestos encapsulados en escalas de tamaño más grande. Bueno, aquí tenemos otra tabla que me encontré en la literatura donde también encapsulan betacarotenos, tocoferoles, coenzima Q10, ergocalciferol. Todos estos son, bueno, compuestos bioactivos. Se utilizan surfactantes, se utilizan twins, proteínas, etcétera, ¿no? Y estos son los métodos para la producción, homogenizaciones a altas presiones. Se ocupan equipos donde se produce mucha presión y mucha cizalla para obtener estos tamaños en escala nanométrica. Bien, vamos a hablar de nanoemulsiones. Es otro tipo de nanopartículas que también son muy utilizadas en alimentos. Bueno, sabemos que una emulsión una nanoemulsión va a ser una emulsión, que es una dispersión coloidal que comprende dos líquidos inmiscibles, de los cuales uno se va a dispersar en el otro. Para que sea una nanoemulsión, su tamaño tiene que oscilar entre 50 y 500 nanómetros.
Entonces, bueno, aquí tenemos ejemplos de aceite, de una emulsión aceite en agua en el que en el centro, en el núcleo de la gotícula hay una fase lipídica, en una fase dispersa de agua. Y bueno, este es el emulsionante o emulgente. Y lo contrario, ¿no? Una emulsión de agua en aceite, en el que el interior de la emulsión pues va a ser agua. Es una emulsión normal, solamente que el tamaño de la gotícula es mucho más pequeño. Y bueno, ¿por qué hacerlos de este tamaño? Porque se ha visto que van a tener en estos tamaños, entre más chica la gota sea, va a ser más estable. Se va a evitar la separación gravitacional y la agregación de gotículas por la atracción por las fuerzas de Van der Waals. Son menos afectadas por variaciones físicas, son más estables de que se requiere menos emulgente para que puedan obtenerse. Bueno, se pueden obtener por métodos tanto de baja como de alta energía. Por ejemplo, algunos métodos de alta energía son con altos cizallamientos, con ultrasonicación, con cavitación, o sea, son equipos en los que se necesita aplicar a las emulsiones, a la mezcla, mucha energía para que logren formarse las emulsiones en estas escalas de tamaño. Y también se pueden utilizar técnicas de baja energía, como la coacervación o la difusión de disolventes, precipitaciones y técnicas de evaporación. Aquí yo les comparto algunos ejemplos de compuestos de naturaleza lipofílica que han sido nanomulsionados a través de diferentes técnicas, con diferentes aceites y con diferentes surfactantes. Entonces, bueno, los compuestos bioactivos, la diferencia básicamente entre un nanoencapsulado y una nanomulsión es que la emulsión va a ser líquida y el nanoencapsulado van a ser partículas sólidas. Pero si se fijan, los compuestos bioactivos son prácticamente lo mismo, ¿no? Vitaminas, carotenos, antioxidantes como la curcumina, la azahantina, etcétera, ¿no? Aquí se va a utilizar como acarreador un aceite y aquí vemos diferentes tipos de aceite que se han utilizado, de maíz, olivo, sésamo, y las técnicas utilizadas. Les decía, técnicas de alta energía como la ultrasonicación y de baja energía como homogenización mecánica, microfluidización, y bueno, aquí mencionan también emulsificación espontánea. Y los surfactantes que se han utilizado como twins, saponinas, lecitinas y proteínas, ¿no? También se pueden utilizar polisacáridos. Ok, algunas de las aplicaciones en alimentos que puede tener estas nanoemulsiones. Para encapsular nutracéuticos, finalmente una emulsión también atrapa el compuesto bioactivo en el interior de la gotícula y se considera también un tipo de encapsulación. Puede ser para vitaminas, carotenoides, antioxidantes, etc. ¿Cuál es el beneficio? Una mayor biodisponibilidad. Se puede hacer para proteger antioxidantes como polifenoles, curcuminas, y se ha visto que tienen una mayor estabilidad frente a la degradación. También para emulsificar aceites esenciales y protegerlos de contaminación microbiana, y esto permite extender su vida útil. Se han emulsionado omegas 3 y fitoquímicos para mejorar la sensación, el sabor, porque bueno, estos compuestos pueden tener sabores desagradables y al reducir el tamaño se ha visto que puede reducirse también el sabor indeseable, ¿no? Fortificación para bebidas, se pueden agregar estas nanoemulsiones a bebidas, lácteos, jugos y pueden tener un valor nutricional añadido si le ponemos alguna vitamina, un antioxidante, el omega 3, pues es una fortificación y podemos adicionar menos cantidad si lo hacemos en escala nanométrica que si lo hacemos en una escala micro o macro. Y el envasado inteligente, ¿no?
que son películas o sí, películas, materiales de empaque que pueden contener estas emulsiones para mejorar la conservación de los alimentos. Y esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Bueno, ya llegamos aquí. Bien, otra de las aplicaciones, yo ya les había platicado, es el envasado de alimentos. Dice que la aplicación de la nanotecnología para nuevos nanomateriales en el envasado de los alimentos ha sido una de las áreas más desarrolladas en el mercado actual, por lo que les comentaba yo de la problemática del envasado de alimentos. Y se prevé que a corto plazo, se pueda convertir en una realidad ya comercial. Si no es que ya está haciendo, ¿no? Estos son los principales tipos de materiales de embalaje a los que se les puede agregar nanopartículas. Los nanocompuestos. ¿Qué es un nanocompuesto? Es una mezcla de materiales en el que uno de los componentes va a estar en escala nanométrica. O sea, lo que yo les comentaba, a un material polimérico, por ejemplo, biodegradable, se le adicionan nanopartículas para mejorar el rendimiento físico, la durabilidad, las propiedades de barrera, etcétera, ¿no? Se puede utilizar también como nanorecubrimientos, que es la aplicación de nanomateriales sobre las superficies de los envases, ya sea en el interior o en el exterior, para mejorar principalmente propiedades de barrera. Empaques activos, los que yo les platiqué, que es la inclusión de nanomateriales con propiedades antibacterianas y antioxidantes, para que protejan de microbios al alimento o protejan de la oxidación. Y los empaques inteligentes son llamados a los que contienen nanosensores que puedan monitorear e informar tanto al consumidor como al productor sobre el estado del alimento, o sea, el estado de frescura o descomposición de un alimento. Bien, vamos a hablar un poquito de los nanocompuestos. Es un material híbrido que consiste en una matriz polimérica que va a estar reforzada por fibras o por partículas o por plaquetas o por hilos que estén en escala nanométrica. Algunas de estas nanopartículas pueden ser nanoarcillas, nanocelulosas o nanocristales de almidón. Debido a que estas partículas de tamaño nanométrico se dispersan en la matriz polimérica, los nanocompuestos van a tener propiedades de mejora en sus propiedades mecánicas, térmicas, ópticas, de barrera a gases, en comparación si solo utilizamos el polímero puro. Entonces, aquí tenemos un esquema, supongamos que es un corte transversal de una película de un material polimérico y, bueno, aquí están representadas las nanopartículas. Estas mejoras pueden incluir el aumento en la elasticidad, en la resistencia mecánica y una disminución en la permeabilidad de los gases. Bien, vamos a hablar de los empaques inteligentes que es la aplicación de nanosensores. Los nanosensores pueden ser electrodos a escala nanométrica y un procesador electrónico de datos que son capaces de convertir una señal detectada, ya sea luz, gas o la presencia de alguna sustancia orgánica o de humedad, o lo que sea que se decida en una señal electrónica. Estos nanosensores se aplican como indicadores, etiquetas o recubrimientos para adicionar una función inteligente al envase. Es decir, nosotros tenemos nuestro alimento y va a tener su nanosensor. Aquí vemos, por ejemplo, el pescado. Este nanosensor puede ser sensible por ejemplo, a la producción de compuestos nitrogenados propios de la putrefacción del pescado. Entonces, cuando llegue a cierto límite de permitido, se podría decir, este nanosensor se va a activar de manera tal que el consumidor pueda ver y también el productor, si el alimento está fresco, ¿no? Y entonces con esto se podrían evitar el uso de fechas de caducidad que pues son calculadas nada más, pero en realidad no son reales, ¿no? Aquí se podría ver realmente si el producto está en buen estado.
Entonces se puede ver también, se puede también utilizar para la detección temprana de contaminación microbiana o para el deterioro en general de los alimentos. Y a esto se le llama empaques inteligentes. ¿Cuáles son las ventajas de los nanosensores? Como les decía, es una detección rápida, in situ, tienen un alto rendimiento, en realidad son simples, tienen una alta rentabilidad y ahorro de energía, pueden ser fáciles de reciclar y no se necesitan moléculas o etiquetas externas al alimento. También se están desarrollando nanosensores biodegradables para controlar, por ejemplo, temperatura y humedad y hacer un seguimiento durante el transporte y envasado de los alimentos. Es decir, pueden detectar si el alimento no estuvo todo el tiempo a la temperatura ideal o si no estuvo a la humedad o si estuvo expuesto a luz, etcétera. Ok, otro tipo de empaques son los que tienen propiedades antimicrobianas. Este tipo de empaques se les adiciona compuestos antimicrobianos, y bueno, ¿para qué? Para que estos puedan migrar hacia el alimento y puedan protegerlo de, pues en general, de la contaminación. Y están directamente colocados sobre el alimento. Y estos antimicrobianos se ha visto que tienen una mayor eficiencia al estar en escala nanométrica. Entonces, bueno, se ha demostrado que muchos compuestos que de por sí tienen propiedades antimicrobianas, cuando son llevados a escala nanométrica, mejoran su eficiencia. Por ejemplo, la plata metálica, el quitosano, la curcumina. Hay estudios en los que se ha visto que al disminuir su tamaño mejoran su eficiencia y entonces se tiene que adicionar menor cantidad de estos compuestos a los alimentos, logrando la misma protección. Ok, creo que esto ya es la última de los ejemplos. Aditivos alimentarios, que también al estar en escalas nanométricas pueden mejorar la consistencia, el sabor y la textura de los alimentos. Ejemplos hay muchos. El dióxido de silicio y de titanio, que pueden ser utilizados para mejorar la apariencia y son antiaglomerantes. Plata, hierro, calcio, que son utilizados como conservadores y potenciadores de sabor. Y bueno, se pueden utilizar para ocultar sabores, etcétera. Todo tipo de aditivos, al llevarse a escalas nanométricas, pueden mejorar su eficiencia. Y esta parte de alimentos bajos en calorías, por ejemplo, las nanoemulsiones pueden permitir la dispersión de aceites saludables en partículas muy pequeñas que pueden mejorar la sensación de textura y cremosidad y sin necesidad de añadirlo. Partículas de proteína que pueden reforzar la estructura de un alimento reducido y que si este alimento no pierda la consistencia. La liberación de edulcorantes que puedan potenciar su poder edulcorante y reducir la cantidad necesaria para producir la misma sensación. Se ha visto que nanofibras de celulosa en escala nanométrica pueden aportar volumen y mejorar la saciedad. Nanocristales de almidón también pueden mejorar la viscosidad y estabilidad de bebidas y postres ligeros. Bueno, esto lo voy a omitir, son más ejemplos de aplicaciones. Y bueno, aquí les quiero compartir algunos de los estudios que hemos hecho en el laboratorio. Por ejemplo, estas son películas de almidón de papa que fueron adicionadas con nanopartículas de arcilla, que fue modmorillonita de sodio, así se llama la nanoarcilla. Entonces tenemos el control al que no se le adicionó, se hizo una película del almidón de papa y se le adicionó la modmorillonita a diferentes concentraciones, 5 y 10%. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, la permeabilidad pues disminuye prácticamente, se va hacia a la mitad, la permeabilidad al vapor de agua al adicionar esta nanopartícula, ¿no? También podemos ver que hay efecto en la tensión y aquí lo vemos fue al 10%.
aumentó la tensión, es decir, la resistencia de esta película hecha con almidón de papa, que es biodegradable, y con la adición de estas nanopartículas, pues mejoró su resistencia y su permeabilidad. Se hicieron más fuertes, pero menos flexibles, ¿no? Eso es algo que siempre sucede, ¿no? Si medimos la elongación como una medida de la flexibilidad, cuando una película es más fuerte, pues se vuelve más rígida, ¿no? Aquí tenemos películas que hicimos con harinas enteras de arroz y de plátano a las que se les adicionó la misma arcilla. En estas modificamos la arcilla. Esta es la estructura de la arcilla, la molinolita, son como plaquitas. Entonces se les hicieron diferentes tratamientos como para dividir, para separar estas placas, ¿no? Entonces se modificó con ácido cítrico y con ácido sulfúrico y ácido cítrico. Entonces, con ácido cítrico teníamos una estructura más o menos así y con el ácido sulfúrico así. Y se vieron sus propiedades mecánicas, ¿no? De las películas de plátano que no tenían la nanoarcilla, las que se modificaron con ácido cítrico y las que esta es la arcilla sin modificar con ácido cítrico y con los dos ácidos. Y este es para la harina de arroz. Entonces sí se vieron modificadas sus propiedades de resistencia a la fractura. Esta es la rigidez de las películas. Aquí hicimos películas de harina de garbanzo con nanopartículas de celulosa. Esta es una fotografía que tomó el alumno de sus nanopartículas de celulosa que él mismo elaboró. Y bueno, se adicionaron diferentes concentraciones de estas nanopartículas a una película hecha con garbanzo, con harina de garbanzo. Y bueno, se vio el efecto que tenía sobre la permeabilidad al vapor de agua. La permeabilidad entre más chiquita sea, es mejor. O sea, quiere decir que hay menos migración de agua a través de la película. Entonces, o sea, la disminución, es sin la celulosa y es con una concentración de 7.5. Y bueno, es por 10 a la menos 10 y es por 10 a la menos 12. Sí hubo una muy importante disminución en la permeabilidad. Estas son las mismas películas y su efecto tanto en la elongación como en la tensión, que aquí no fue tan dramático el efecto, pero bueno, sí se pudo observar en la permeabilidad. Estas son películas también de garbanzo y son sus propiedades ópticas de opacidad y transparencia. Este es un último trabajo que hemos hecho para obtener partículas de gamma-orizanol. El gamma-orizanol es un potente antioxidante que se encuentra en el aceite de salvado de arroz, que se le han atribuido muchas propiedades funcionales. Entonces, elaboramos nanopartículas con diferentes tratamientos. Aquí es una emulsión hecha nada más con un homogeneizador normal. Y bueno, vemos los tamaños medidos por nanosynthesizer en nanómetros y la dispersión de estas partículas, ¿no? Entonces, estamos hablando de partículas grandes. Este es el tratamiento por ultrasonicación que llegó a 30.2 nanómetros. O sea, en realidad obtuvimos nanopartículas bien chiquitas. Y diferentes tratamientos de altas presiones y ultra altas presiones, ¿no? Y bueno, pues tenemos diferentes tamaños, pero en todos hubo una disminución del tamaño. Esta es la estabilidad de estas emulsiones. Esta línea negra es la que no tiene tratamiento, le llamamos emulsión gruesa, es una emulsión normal. Y estos son todos los tratamientos. Y bueno, vemos que al día 7, todas, bueno, a excepción de esta, que es la de ultra alta presión, algo así, pero la gran mayoría son más estables. Entonces sí se ve un aumento en la estabilidad por la disminución del tamaño de partícula. Estas mismas emulsiones las secamos, por eso les llamamos emulsiones secas, que finalmente serían encapsulados. Y estos son los tamaños, ¿no? Se secaron por secado por aspersión y liofilización. Entonces, bueno, después del secado hay un aumento del tamaño, pero bueno, todavía tenemos partículas sólidas pues bastante chiquititas, después, por ejemplo, del secado por liofilización. Y bueno, su capacidad antioxidante, ¿no? Cómo se ve el efecto
que tiene tanto la disminución del tamaño de partícula y los diferentes tratamientos, tanto en la eficiencia de encapsulación como en las capacidades antioxidantes medidas por ADPPH y ABTS. Bien, el último, ya la última parte, que es lo que les decía yo de reflexiones o retos, es que, bueno, la nanotecnología ha tenido un muy amplio crecimiento en los últimos años en la industria alimentaria. Y bueno, hay una preocupación creciente, sí, de cuál es el impacto que puede tener en la salud humana el consumo de estas nanopartículas, porque finalmente estamos hablando de partículas que cambian sus propiedades. Entonces, pues podrían, hay gente que tiene el temor de que puedan resultar riesgosos o tóxicos. Entonces, creo que como investigadores tenemos la responsabilidad de asegurar que las nanopartículas que estamos elaborando pues sean estrictamente medidas en cuanto a su toxicidad. Hay una brecha todavía muy grande entre las implicaciones de los nanomateriales, los estudios y el marco regulatorio. En realidad, alrededor del mundo y sobre todo en México, no hay un marco regulatorio para la utilización de nanopartículas. Entonces, pues esto puede crear incertidumbre, ¿no? Para los consumidores. Esta es una reflexión de una bioquímica muy famosa. Dice, los humanos comenzaron a domesticar plantas y animales y ahora es el tiempo de domesticar a las moléculas. Pues muchas gracias. Eso es todo de mi parte. Les dejo esta parte que comparto, que es mi contacto, y la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, la red social de la especialidad de nutrición y alimentos funcionales, y la de nuestro grupo de investigación, que aparecemos como Ciencia en tu Plato. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctora Rosalía, por este interesante tema. Y bueno, pues ahora pasamos a la sesión de preguntas y comentarios por parte de los asistentes. Así que adelante. Los invitamos a abrir su micrófono si tienen alguna pregunta para la doctora Rosalía. Creo que se cansaron un poquito, mil disculpas, me extendí un poco. Bueno, aquí en el chat... Es un tema muy amplio. Sí, te escucho. Bueno, en el chat tenemos las felicitaciones, excelente, muchas gracias. Y nos preguntan que si existen estudios suyos que hayan visto el efecto de disruptores de las nanopartículas en humanos. Nosotros no. De hecho, estamos o sea, es lo que sigue finalmente de estas nanopartículas que desarrollamos de gamma-orizanol. Bueno, no en humanos, o sea, lo que primero queremos es ver la toxicidad, en ratones, en modelos, y bueno, hay una anécdota con el alumno. Al principio habíamos pensado en hacer una evaluación sensorial de yogur, de la nanopartícula adicionada a yogur, y ver si había algún efecto en la aceptación, pero ya después lo pensamos bien y dijimos no. Creo que no es responsable darle a la gente, aunque era una nanopartícula elaborada con proteína de suero de leche y pectina y gamma-orizanol del aceite salvado de arroz, pero por el simple hecho de que teníamos partículas tan pequeñas, decidimos no darlas para consumo humano todavía. Entonces, yo creo que ahí sí hay una gran responsabilidad en llevar todos estos estudios a esas evaluaciones de toxicidad antes de que puedan, pues no sé, comercializarse, ¿no? Bueno, pues también se siguen manifestando
Bueno, aplausos, en el chat felicitaciones. seguimos con las felicitaciones. Nos comentan que muy buena exposición. Gracias. Gracias por la ponencia. Gracias, excelente información. Muchas gracias, excelente información. Y nos preguntan, Eduardo, dice, ¿la nanotecnología se aplicará en la alimentación vía sonda o nasogástrica? Ok, es probable. No Yo estamos creo que es escuchando, no sé si factible. soy yo o son todos. ¿Perdón? Perdón, Amalia, no te escuché. Ok, ya no te escucho nada, pero bueno, contesto la pregunta. Hay aplicaciones, o sea, yo hablé de alimentos básicamente, pero el desarrollo de este tipo de nanopartículas también con medicamentos y con suplementos, con compuestos bioactivos, también se aplica mucho a medicina. Entonces, debe de haber, o sea, yo no lo revisé en este momento, no es mi área, yo soy especialista en alimentos, pero estoy convencida de que sí se puede haber, o sea, porque finalmente se mejora mucho la biodisponibilidad de los compuestos y sobre todo el sistema de entrega es mucho más eficiente en el órgano blanco, ¿no? Cuando se administra en una escala nanométrica. Uh-huh. Pero bueno, lo reviso, o sea, finalmente yo estoy prácticamente convencida de que sí, pero te soy sincera, no lo revisé porque no es mi área. Uh-huh. Bueno, pues aquí hay comentarios. Me encantó conocer sobre nanopartículas en los alimentos. Mil gracias. Por parte de María Luisa, hay una pregunta. Para obtener nanocápsulas, ¿es la misma técnica de secado por aspersión, al igual que las micropartículas, o son técnicas diferentes? Bueno, nosotros en nuestro experimento utilizamos, un secador por aspersión normal. Hay equipos específicos para obtener en escalas nanométricas, en el que las boquillas, los orificios del aspersor son más chiquitos. O sea, sí los hay. Nosotros lo obtuvimos en un secador normal, de estos chiquitos Beauty. Pero como pudieron observar, bueno, ya no me detuve tanto, pero en realidad sí hubo un aumento muy significativo en el tamaño de partícula cuando las emulsiones las sometimos al secado por aspersión. Pero sí hay equipos especializados para obtener de nanopartículas secas en escala nanométrica. Nosotros no lo teníamos disponible y lo hicimos en un secador normal. Gracias, doctora. Está aquí también una pregunta sobre qué papel podrían jugar las películas biodegradables con nanopartículas en la reducción de residuos plásticos. Es lo que se busca, o sea, lo que se busca y hay mucha investigación es hacer materiales de empaque completamente biodegradables. El gran reto es que todas estas matrices poliméricas que son principalmente polisacáridos, proteínas, lípidos, no tienen ni la rigidez ni las propiedades de barrera que tienen los plásticos convencionales. Son muy sensibles a la humedad por su misma naturaleza química. Entonces, las nanopartículas lo que buscan es resarcir esas deficiencias sin que se pierda la biodegradabilidad. Entonces, se pueden conseguir materiales más resistentes, o sea, como lo veíamos en los resultados, más y menos permeables, que permitan menos el paso de gases, intercambio de gases entre el alimento y el medio ambiente y el ambiente, ¿no? Entonces, es precisamente lo que se busca, obtener materiales de empaque biodegradables con propiedades funcionales adecuadas, que es todo un reto, la verdad. Claro, muy bien. Bueno, por parte de Marta Silvia, dice, muy interesante, doctora Rosalía, excelente ponencia. ¿Podría mencionar un poco de estudios clínicos en nanomedicina con nanoemulsiones?
Ok, pues la vacuna del COVID. La vacuna del COVID tiene compuestos en escala nanométrica. Aparte de toda esta tecnología del RNA, etcétera, etcétera, sí pues se podría decir el vector es una nanopartícula. Lo repito, no es mi área la medicina, pero bueno, es un caso muy sabido, ¿no? De que se utilizó nanotecnología para el desarrollo de la vacuna del COVID. Y bueno, hay muchos fármacos, hay mucha investigación en cuanto a fármacos en escala nanométrica, mucha. Muy bien, doctora, muchas gracias. Por parte de Mariana Mundo, gracias por la información tan interesante. Más aplausos. Y de Denise Guerra, ¿tienen planeado realizar las pruebas de los alimentos adicionados en conjunto con algún otro centro autorizado para realizar investigación en humanos? En humanos todavía no. Nuestro siguiente meta es hacerlo en modelos murinos de ratoncitos, ¿no? O sea, primero ver la toxicidad en ratones. Sería lo ideal hacerlo en humanos, llevarlo hasta esa parte, ¿no? Realmente es lo que se busca, ¿no? Hacer pues esas interacciones con otros grupos de investigación en los que se permita, en los que podamos estar probando las nanopartículas. A mí, en esta parte yo he desarrollado la parte tecnológica, ¿no? El probar diferentes equipos para la obtención de las nanopartículas, pero bueno, viene esta fase de probarlo ya, pues qué pasa, ¿no? En el organismo, primero con animalitos, con modelos de animales, ¿no? Pero sí, es la fase que sigue y bueno, es la invitación para quienes estén pensando en hacer posgrados y doctorados, pues hay mucho material que estudiar todavía, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, pues no hay más preguntas y solamente quiero pues sumarme a las felicitaciones, doctora. Pues muchas gracias por esta ponencia. No, muchas gracias a todos por la paciencia. Creo el tema me apasiona y creo que me extendí de más, pero gracias por los comentarios y gracias por la asistencia. Muy bien. Bueno, pues no sé si la doctora Amalia sigue con nosotros. Parece que no, doctora. Usted va a tener que cerrar y agradecer. Gracias, doctora. No se encuentra De Amalia. acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en esta sesión más. Los invitamos para la siguiente, que oportunamente la doctora Amalia nos hará llegar la información respecto al tema y la fecha de la próxima ponencia. Doctora Nuevamente, Elsa, muchas gracias y que tengan excelente tarde-noche. doctora Elsa, ay, una disculpa, me conecté desde el teléfono porque me sacó de la computadora, pero ya estoy aquí. Ya se hizo, ya se compartió en el chat el link para que se registren y puedan obtener sus constancias. El link va a quedar abierto hasta las 7:30 y después cerramos el envío del formulario. Por otro lado, no sé si el doctor Villanueva esté por aquí, que nos pueda apoyar para darle información con relación a la especialidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, ya casi noches, ¿verdad? Le agradezco primero a la doctora Rosalía por este tema tan interesante que ha presentado y que ayuda a dar a conocer lo que han estado trabajando los profesores que están incorporados en el programa de especialidad en nutrición y alimentos funcionales del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, el lugar donde todos los que hemos podido compartir con ustedes trabajamos pues para que ustedes nos conozcan y se animen a estudiar un posgrado, empezando por la especialidad, ¿verdad? Que es el nivel, digamos, más cercano para un estudiante de licenciatura y para un profesionista en referencia a que pueda actualizarse en temas selectos. En este caso, relacionado a la nutrición y los alimentos funcionales.
Bien, el programa en el cual trabajamos tiene una duración de 1 año. Obtienen ustedes el grado de especialistas en nutrición y alimentos funcionales. Se titulan por tesis. Cada uno de los profesores que han estado presentando podrían ser sus directores de tesis y profundizar, ¿verdad?, en un aspecto tan pequeño, pero que es tan útil en la práctica, ¿verdad?, que puede incluso hacerlos el diferencial con otros profesionales. Este programa, les decía que dura 1 año, se cursa en 2 semestres, tiene como propósito entonces formar especialistas en el diseño y desarrollo de alimentos e ingredientes, ¿verdad?, que tengan un efecto sobre la salud, que es muchas de las preguntas que han ustedes estado mencionando. Tenemos esa línea y la otra que es la evaluación del efecto. Efectivamente, en el caso de estos alimentos que son novedosos, que son innovadores, requieren de todo un proceso para poder llevar al mercado. Y entre ellos, pues tienen que probar que la funcionalidad existe. Y antes de someter a cualquier riesgo a una persona, pues tiene que pasar varias etapas. Entre ellos, lo que bien se decía, con estudios a nivel de laboratorio y a nivel experimental con animalitos, ¿verdad? También con las consideraciones éticas que ello merece. Y sobre todo en humanos, para que el proyecto pueda ser viable y que pueda tener efectivamente lo que se está comentando acerca de sus propiedades. Y por otro lado, les quiero comentar que este año la convocatoria cierra el 14 de abril. Es el último día para poder registrarse e iniciar, si ustedes desean cursar la especialidad, los cursos en el mes de agosto. Les voy a compartir también aquí en el chat el calendario que nosotros hemos hecho de manera sintética para que ustedes puedan acceder al proceso de admisión y hacer su registro. También les voy a compartir el código QR para que ustedes puedan tener información de la especialidad. Y bueno, no me queda más entonces que reiterar el agradecimiento por abrir sus ventanas y darnos la oportunidad de darnos a conocer. Muchas gracias y buenas tardes. Enseguida comparto los links en el chat. Gracias, doctora Amalia. Muchas gracias, doctor. Y bueno, no nos resta más que agradecerle su asistencia a una conferencia más de Conexión Científica. Les estaremos brindando información para la siguiente ponencia a través del chat. Y bueno, si tienen amigos que estén interesados también en los temas, les invitamos a que compartan el link para que se registren. Nos vemos la próxima, dentro de 15 días es la próxima conferencia. Hasta luego.